a la clase de chino mandarín. Soy el profesor Eduardo Rodríguez. Hello, welcome to the Mandarin class. Salut, bienvenue tout le monde à la classe de chinois. La langue française et la langue chinoise. Hallo, willkommen auf der Chinesisch Kurs. Sean todos bienvenidos a esta clase, que es una clase nuestra. Aprovecho para enviarles un cordial saludo a todos ustedes donde se encuentren. Voy a comenzar hablando un poco de China, de su idioma y de la importancia de su idioma en la actualidad, además de los retos que significa aprender este idioma, aunado a los beneficios que todos debemos de tener cuando estudiamos el mandarín. Comencemos. China, o Zhongguo, es una república que encontramos en Asia, ubicada en esta parte, justo teniendo frontera con Mongolia, por ejemplo. Está cerca del trópico de Cáncer también, teniendo frontera con India, con Myanmar y algunos otros países. Zhongguo, o China, tiene una superficie de 9.600.000 kilómetros cuadrados, una población actual de 1.300 millones de habitantes. Su capital actual es Beijing, o en español, Ciudad del Norte. Su idioma oficial actual es el Putonghua, el idioma que es el nativo y es el más hablado en todo el mundo actualmente. Es el idioma aproximadamente de 1.500 millones de hablantes. El Putonghua, o mandarín como lo conocemos en México, es ampliamente entendido en casi todo el territorio chino y en el sudeste asiático. Tenemos países, no solamente en el sudeste, pero Tailandia, Vietnam, Malasia, Singapur, Filipinas, y en las colonias que fueron formándose tanto en América como en Europa. Los emigrantes llevaban el idioma consigo y pudo difundirse desde hace más de 200 años el Putonghua, o el mandarín. Zhongguo, o China, no solamente tiene este idioma, el mandarín, sino también el cantonés, que es un dialecto que se habla en la provincia de Guangdong, Hong Kong, Macao. Y en las comunidades chinas que están en el extranjero, por supuesto. Aquí en México, la comunidad china, que es muy amplia, habla, por supuesto, desde sus orígenes, el cantonés. El mandarín es miembro de la familia lingüística sino-tibetana. Pertenece a esta familia. Fueron los portugueses que se refirieron a él como mandarín. Cuando los portugueses llegan a Asia, pues empiezan a referirse al mandarín o al Putonghua, así como mandarín, debido a que los magistrados que hablaban este idioma estaban vestidos de color naranja. Estos magistrados de la corte imperial tenían tratos con aquellos portugueses y ellos empezaron a llamarle al idioma mandarín. Y hasta la actualidad le seguimos diciendo de esta manera en Occidente. Algo importante es que surgió como idioma de la clase gobernante en la última parte de la dinastía Ming. Esto es, en un periodo de 1368 a 1644. Veamos brevemente un poco de la evolución de la escritura del idioma mandarín. Veamos, por ejemplo, la palabra montaña. En la actualidad, nosotros tenemos que el ideograma shan, o montaña, ha ido evolucionando de un gráfico o de un ideograma muy prístino, muy básico, ahora arcaico.
podemos ver que hace 5000 años el ideograma Shan pues realmente parecían unas verdaderas montañas. A través del tiempo fue modificándose, cambiando, para que en la actualidad lo escribamos de esta manera. Shan, montaña. Los textos más antiguos están escritos en Ya-gu-wen, es decir, en los caparazones de tortugas y huesos de buey. Estos eran usados para la osteomancia, es decir, para la adivinación, y datan de 1500 a 950 años antes de Cristo, durante la dinastía Shang, por ejemplo. El Hanshi, o la escritura, toda la cantidad de ideogramas que tenemos, pueden ser enumerados en 6000, pero solamente se usan 3500 en la actualidad. Hay muchos más que no utilizamos en nuestra época actual y que aún siguen siendo descubiertos, por ejemplo, en las ruinas de terracota de Xi'an. Ideogramas que son arcaicos y que, por supuesto, no tienen relación con la vida actual. La caligrafía china, o la escritura china, es muy importante en el desarrollo de este lenguaje. Antes de profundizar en ello, quisiera que retomáramos un poco el tema de la importancia del idioma mandarín en la actualidad. El rol que tiene China en la economía mundial es un rol preponderante en los negocios, en las exportaciones. Por ejemplo, el puerto de exportaciones más grande está en China, y es Shanghái. Cuestiones de manufactura o de producción de aparatos de electrodomésticos o computadoras, chips, etc., autos, motocicletas, etc., por cuestiones de costos, resultan interesantes para los países desarrollados. Muchas de nuestras computadoras, celulares, o iPads, tabletas, etc., no solamente tienen pequeñas partes o componentes hechos en China, muchos de ellos están totalmente hechos en China, al 100%, y son exportados constantemente a todos los países. Es decir, en la economía actual, China tiene un rol muy importante, y las exportaciones y las importaciones tienen mucho que ver con la balanza de pagos finalmente. En el caso de México, estamos en vías de desarrollar un tratado de libre comercio con China. Para todas las personas que desean tener una perspectiva de la economía global, siempre va a resultar muy trascendente el observar la conducta financiera macroeconómica de China. Para realizar algunos de los ideogramas vamos a utilizar el método de pinceles, por ejemplo, de tinta tradicional, que uno mismo la prepara. También podemos realizarlo de manera directa, con pluma, con lápiz. Vamos a ver una frase en el idioma mandarín y vamos a practicarla primero con los tonos y algunos ideogramas que pueden resultar interesantes para ustedes. Veamos esta frase, que dice así: Ni dao nali chiu. Ni dao nali chiu. Vamos a ir por cada uno de los ideogramas. Ni, tú, dao, hacia, na, donde, y, adentro, interno, y chi.
que es el verbo ir. Cuando lo traducimos ideograma por ideograma y palabra por palabra, nos resulta un poco difícil de entender para la semántica y la forma de estructurar en español de México en la actualidad. Ni da una leche, ¿a dónde vas? ¿O a dónde vas tú? Veamos primero uno de los verbos, el verbo chi. Y veamos que debemos de respetar también un orden de los trazos o golpes. Cada uno de estos trazos, cada uno de estos golpes, tiene que ser dado en orden y con la presión correcta cuando utilicemos el pincel. Veamos, por ejemplo, el primer trazo, un trazo horizontal. El segundo trazo, un trazo vertical. Cuando realicen ustedes estos trazos, debe de quedar proporcional. Por eso, cuando practicamos la caligrafía, y si lo hacemos con lápiz o pluma, lo podemos hacer en una hoja cuadriculada. Tercero, cuarto, es un solo trazo. Y quinto, podemos decir que el verbo chi, o ir, es un ideograma de 5 golpes o 5 trazos. Vayamos a otro, a esta preposición, a, hacia, dao. El primer trazo, segundo y tercero. Recuerden ustedes que este es hecho en un solo movimiento. Cuarto trazo, el quinto vertical, el sexto en dirección descendente diagonal, el séptimo vertical y el octavo. Con este pequeño movimiento que vamos a ir desarrollando, que comúnmente en Occidente le podemos denominar trazo con cola de rata. Con el pincel va a ser muy importante el cambio de presión. Recuerden ustedes que el estudio de la caligrafía china con pinceles tradicionales y tinta tradicional es un estudio de continuidad y movimiento. El último de los ideogramas, adentro, li, lo tenemos aquí. Por cuestiones de espacio, no nos pudo caber todos los trazos de manera ordenada. Es un ideograma de 13 golpes. Es un ideograma grande. Y quisiera mencionar además que estos ideogramas son tradicionales y que hay una versión que tenemos simplificada, que es muy usada actualmente. Sin embargo, los ideogramas tradicionales aún se mantienen. Tenemos las versiones de los ideogramas impresas, como por ejemplo Dao, que luce diferente a nuestra forma de caligrafía tradicional. Ustedes ya lo pueden conocer. Tenemos el verbo chi, ir, también de manera impresa, y tenemos la preposición adentro, li. Debemos de acostumbrarnos a leerlos en todas las versiones posibles, tanto en la versión caligráfica, cursiva, o en estas otras versiones ya tipográficas. Los programas actuales, tanto de procesadores, de palabras, etc., normalmente tienen estas aplicaciones, de modo que ustedes pueden tener la facilidad de convertir cualquier palabra a un ideograma chino. Damos por terminada esta clase introductoria. Les agradezco a todos ustedes su atención y los invito para que próximamente vayamos a responder
Nitaonanichi con una respuesta como esta. Yo, Chi voy a estudiar Shongwei. Yo voy a estudiar chino. Muchísimas gracias. Xie. Merci beaucoup. Dankeschön. Hasta pronto. Auf Wiedersehen. Sai.